feliz domingo, espero que hayan tenido una semana excelente. Nuevamente los acompaño por acá en la cápsula con los análisis y las noticias del mejor béisbol del mundo, patrocinada por la casa de apuestas deportivas BetSwing, que son tu mejor opción para que le apuestes a tu favorito en esta postemporada de las Grandes Ligas. Síguenos en sus redes sociales para que estés al tanto de todas sus promociones, de todo lo que te ofrecen, como el servicio de delivery BetSwing Go, así como también atención especializada 24/7 ante cualquier duda o cualquier consulta que tengas referente a tus apuestas, entre otras ventajas. Y por supuesto tienes que inscribirte, tienes que registrarte en su página web, que les dejo por acá, para que comiencen a ganar con ellos. Comenzamos, ya inició la postemporada y ha sido muy emocionante. Ya tenemos 3 series divisionales definidas, las 2 de la Liga Americana y una de la Liga Nacional, así que repasemos un poco. Primero, los Guardianes de Cleveland se convierten en el primer equipo que clasifica y por lo tanto tienen que enfrentarse a los Yankees de Nueva York a partir del martes. Unos Yankees que vienen descansados. Ya hacíamos un análisis un poco sobre la Liga Americana en la cápsula del anterior domingo, pero repasemos nuevamente. Por supuesto, sabemos que los Yankees tienen, digamos, unas características que son propias desde muchos años. Diría que realmente es algo histórico, es vitalicio desde siempre. Los Yankees se caracterizan por ser de una poderosa ofensiva. Sin embargo, estos últimos años se han perfeccionado un poco en el picheo. Digamos que están siendo un poco sabermétricos en ese aspecto. Un ejemplo de ello es el cubano Néstor Cortés, quien hacíamos un análisis en las cápsulas anteriores, hace algunas semanas. Cortés, que se ha convertido en un cirujano del picheo, realmente algo sorprendente. Se ve el trabajo que ha hecho en la off-season, porque no es la cuarta parte de lo que acostumbrábamos. Sí se veía que era un pitcher que podía dar aún más, que podía tener un mejor rendimiento, pero ahora cuando vemos su FIP, cuando vemos su efectividad, su SIERA, podemos darnos cuenta que su fuerte es realmente el manejo del comando, el manejo de la ubicación de esos picheos secundarios, y me atrevo a decir, como decía anteriormente en otras cápsulas, que es el as muy por encima actualmente que Gerrit Cole en comparación, y bastante contraste que hay entre ambos contratos. Luego, por supuesto, tenemos a Gerrit Cole. Ya veremos quiénes anuncian los Yankees como abridor para ese primer juego el día martes. Yo diría sería Cortés, realmente por el desempeño, tomando en consideración ese rendimiento que ha tenido esta temporada. Por supuesto, piezas importantes. Si nos vamos a los números ofensivos, obviamente Aaron Judge es el que está resaltando. Una de las estadísticas exhaustivas más importantes, el WRC Plus, carreras creadas ponderadas plus. ¿Qué tantas carreras está aportando un jugador en particular a su equipo? Por supuesto, Aaron Judge está sobre 200, si no me equivoco, está liderando todas las grandes ligas, tanto Liga Nacional, Liga Americana, en ese aspecto, en esa métrica en específico, ya que cuando hablamos de 200, lo mismo que conversamos un poco con el OPS, porque son estadísticas, índices, todo lo que es por encima de 100 representa por encima del promedio. Entonces estaríamos hablando de que Judge a la ofensiva, por supuesto, crea un 100% más de carreras que un bateador promedio. Curioso, porque en esta métrica estuve un poco revisando y por supuesto no se va a comparar con el número de turnos o de apariciones al plato, mejor dicho, más que turnos oficiales, apariciones al plato, incluyendo todas las incidencias. Le sigue en esa métrica Carpenter, y de cuarto, muy resaltante, Oswald Peraza, que por supuesto son muy pocos turnos, 50 y pico si no me equivoco, porque acaba de estrenarse prácticamente en las Grandes Ligas, el infielder venezolano, pero también está liderando en esa métrica. Habla muy bien realmente. No es comparable, por supuesto, en este contexto de Judge, pero lo que quiero decir es que para los próximos años probablemente veamos un rendimiento ofensivo bastante contundente por parte del venezolano. Gleyber Torres, conversábamos también en la anterior cápsula, que ha mantenido una consistencia que se había perdido en lo que sería 1 año y medio, 2 años aproximadamente, pero este año se ha mostrado bastante oportuno. Por supuesto tenemos a DJ LeMahieu, y es resaltante por parte de los Yankees que han sabido lidiar con lesiones. Por supuesto estamos
estamos hablando de una de las plantillas más altas a nivel económico, por supuesto, de lo que son las grandes ligas. Así que no creo que tengan muchas excusas realmente para poder lidiar, para poder salir a flote, a pesar de que tengan que soportar, que tengan que manejar lesiones importantes. ¿Qué ocurre? Estos Yankees de Nueva York se enfrentan entonces a los Guardianes de Cleveland, un equipo que realmente me parece admirable y que no es nada sencillo, al que algunos lo subestimen, pero no es nada sencillo tener que ganarle a los Rays, y eso lo demostraron en este segundo juego de la serie del comodín. Hicieron historia, de hecho, ese primer juego en toda la historia de la postemporada de las grandes ligas, que se alcanzan tantos innings, que llegan a tantos innings, 15 en total realmente, sin permitir el picheo ninguna carrera. Llegaron 0-0 al inning 15. En la parte baja, Oscar González, el dominicano, conecta un cuadrangular para dejar en el terreno a los Rays de Tampa Bay. Un partido muy emocionante por parte de ambos equipos. Realmente hubo la oportunidad en distintos innings, en distintas situaciones donde se veía que tenían corredores en posición de anotar muy próximos, pero ese batazo oportuno nunca llegó. Estaban haciendo un trabajo muy destacable por parte del bullpen, y realmente sí, el que tuviera mejor bullpen era el que iba a ganar. Curiosamente fue Corey Kluber, un veterano con bastante experiencia, por supuesto, en postemporada, a quien le conectan ese cuadrangular, a pesar de que ya había salido de una situación importante en 2 innings anteriores. Pero así es el béisbol. Una muestra de ello es también lo que pasó con Max Scherzer en la Liga Nacional contra los Padres de San Diego en ese primer inning. Realmente esta postemporada ha sido bastante sorpresiva en ese aspecto. Los Guardianes de Cleveland, hablábamos un poco de ellos, primer equipo que gana la división, que obtiene un título en una división, a pesar de que tengan 16 jugadores que se están estrenando en su primer año de novato. Realmente admirable. Por supuesto, sabemos que la bujía allí es José Ramírez, ganan el primer partido gracias a lo que sería, por supuesto, el picheo, pero también por un cuadrangular del dominicano. Así que creo que será una serie bastante pareja. Algunas personas creen que no, que realmente hay bastante contraste entre ambos equipos, entre los Yankees y los Guardianes, pero podemos sacar la cuenta. A los Yankees de Nueva York no se les hace nada sencillo ganarle a los Rays de Tampa Bay, y los Guardianes lo acaban de lograr, con mucho trabajo en el segundo juego, por supuesto, pero lo lograron. Luego tenemos la segunda serie divisional de la Liga Americana. Los Marineros de Seattle, equipo que no ha ganado una serie mundial y que también tiene una plantilla bastante joven, clasifican, ganan los 2 primeros juegos de la serie del comodín y avanzan a la serie divisional para enfrentarse nada más y nada menos que a los Astros de Houston. En mi gusto, para mi opinión, el equipo más competitivo en la Liga Americana, porque tiene la mejor rotación, y esto sabemos que es lo que predomina en este tipo de series ya a nivel de postemporada. Primer pitcher anunciado para los Astros de Houston, primer juego. Por supuesto, Justin Verlander, conversábamos también en cápsulas anteriores, un hombre que sabe reivindicarse, que sabe reinventarse, que sabe realmente lo que es mantener el comando, lo que es tener consistencia en las grandes ligas. Algo realmente admirable, viniendo de una tomillón, ya promediaba unas 97, 98 millas su recta a pesar de su edad y de venir de una lesión tan importante como la tomillón. Anteriormente, por supuesto, un poco más atrás en su carrera, algunos años atrás, ya también ha podido superar obstáculos similares y siempre logra venir desde lo más alto, ¿no? Siempre logra destacar. Justin Verlander quizás gane el Cy Young de la Liga Americana. Diría que es el principal candidato para lograrlo después de tantos años en su carrera y en un regreso que podía hasta así catalogarse como el regreso del año. Justin Verlander, el primer abridor para el juego de la serie divisional por parte de los Astros de Houston. Imagino que el segundo sería Framber Valdez, un especialista en picheos secundarios, un especialista en el engaño, ¿no? Imagino también que el tercer abridor sería Les McCullers Jr.,
Por supuesto que también ha tenido un buen regreso, es un as, un buen contrato que tienen allí. Un poco difícil el tema de los Astros de Houston con respecto a esa rotación, también lo conversábamos en la cápsula anterior cuando hablábamos de los equipos de la Liga Americana que iban para postemporada. Luis García es un buen lanzador que está dentro del promedio del venezolano y sin embargo lo estaban ventilando para colocarlo en el bullpen. Sin embargo, Hunter Brown, el novato, que también ha tenido una buena temporada, es el que tenía la efectividad más alta y es bueno, así que vamos a sacar la cuenta más o menos de cómo es el desempeño de la rotación de los Astros de Houston por allí, y fue cambiado al bullpen. Entonces, digamos que pudiera ir Luis García y de último Cristian Javier. Recordemos que Cristian Javier, algo que me parece realmente admirable, porque asumió en el 2020, cuando se ausenta Justin Verlander por la lesión, la responsabilidad de reemplazar a un veterano de nivel como él, y la asume de la mejor manera y fue candidato a novato del año en esa temporada de 2020 por un contrato muy mínimo, un contrato muy irrisorio, muy minúsculo, y lo ha logrado hacer bien este año, registrando un no-hit run en una parte, por supuesto combinado, pero con una excelente actuación, y desde ese no-hit run en adelante ha sabido realmente mantener el ritmo. Por supuesto, la ofensiva, nada que decir de los Astros de Houston, ya es algo que no vale la pena debatir, porque sabemos que la ofensiva de los Astros siempre está allí en la pelea, saben responder oportunamente. Diría que una de las bujías, José Altuve, por supuesto, el venezolano, fuera de todo nacionalismo. Se toca enfrentarse a los Marineros de Seattle, un equipo, como digo, bastante joven también en lo que concierne a la plantilla, con figuras importantes como Julio Rodríguez, a quien le acaban de otorgar un contrato millonario que podría extenderse a unos 400 y pico de millones. Robbie Ray lo hizo bastante bien en el segundo juego de la serie del comodín. Entonces creo que quizás la balanza se inclina un poco hacia los Astros de Houston, pero es postemporada, es béisbol y todo puede pasar. Por la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, algo bastante sorpresivo, ¿no? Ganan los dos primeros juegos de la serie del comodín, derrotan a los Cardenales. Algo bastante sorpresivo, porque en el primer juego hicieron historia. De hecho, parecía que los Cardenales tenían ya todo dominado cuando el venezolano Juan Yepes entra de emergente en el séptimo episodio y le conecta a su compañero de reserva en Venezuela, de los Tiburones de La Guaira, José Alvarado, un cuadrangular. Ya estaban 2-0, parecía que todo estaba definido hasta que llega ese noveno inning y un rally de 6 carreras. Algo que nadie esperaba. Hacen historia porque se convierte en el primer equipo que llega sin carreras al noveno inning y hacen 6 o más, algo que nunca había pasado en la postemporada. Luego, teniendo como protagonista, por supuesto, a figuras como Kyle Schwarber, entre otros. En el segundo, Bryce Harper, el que destaca. Los Phillies, que bueno, estaban lidiando con Joey Girardi al principio, luego de que desisten de los servicios del manager Joey Girardi, vienen y tienen una racha de victorias consecutivas de 9. Entonces es un logro bastante importante que hayan llegado a la serie divisional, algo que de verdad imaginaría que muy pocos pensaban que podría ocurrir. Aquí me parece importante destacar a Aaron Nola, porque Nola, si revisamos los números, su efectividad está en 3.36 antes de esto, del partido, y su FIP está en 2.96. Esto quiere decir que esa efectividad no va a subir, realmente todo lo contrario, podría bajar, porque está siendo influenciada en tal caso por factores que son ajenos a su control. Por eso el film nos está diciendo que además de su desempeño propio, inherente a él como lanzador, sin ningún tipo de factor externo, eso es lo que puede lograr Aaron Nola, es decir, bajar esa efectividad entre esas piezas importantes. Ahora bien, falta definir la serie divisional contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, por supuesto, que son sólidos candidatos desde
a los últimos 8 años, un equipo bastante ofensivo, pero también en el picheo bastante completo. Han tenido que lidiar con ausencias importantes, como sería la de Walker Buehler. Uno diría, bueno, no pudieron retener a figuras también relevantes como Max Scherzer, como Corey Seager e incluso como Kenley Jansen, pero como conversaba o decía de los Yankees de Nueva York, estamos hablando de una de las plantillas más altas de las grandes ligas, así que no hay excusa para que pueda saber reemplazar y manejar estas ausencias. Freddie Freeman es un ejemplo de ello, de compensación, por decirlo de alguna manera. Uno de los peloteros, en mi opinión, más infravalorados junto a José Ramírez, está como en ese selecto grupo de peloteros que figuran en top de Xboba, en top de WRC Plus, en top de DRC Plus, en top de BABIP, en top de líneas, porcentaje de líneas conectadas, pero que no se le da realmente el valor para estar allí. Una pieza también muy relevante, ya por supuesto estamos hablando de Clayton Kershaw, que a pesar de que no es el mismo de los últimos años, pero aún sigue siendo una pieza fundamental en su rotación. Tony Gonsolin, creo que no se le ha prestado la debida atención, pero Gonsolin está teniendo para mí la actuación más destacada en el cuerpo de picheo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, sabemos que esto atiende por supuesto a la publicidad que puedan tener los jugadores. Pero Tony Gonsolin, realmente los invito a que puedan meterse en páginas como Fangraphs o incluso páginas que ponen estadísticas más básicas como Baseball Reference y vean el feed de Tony Gonsolin, la efectividad de Tony Gonsolin, la cantidad de ponches y, muy importante, para ponerlos en contexto, la cantidad de innings pichados. Y por supuesto Julio Urías, el mexicano, que está en esa pelea muy reñida con el dominicano Sandy Alcántara por el Cy Young, aunque sabemos que Sandy tiene la ventaja de la cantidad de innings lanzados. Los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que a la ofensiva se caracteriza por pescar las rectas altas, lo veíamos en un análisis que hacíamos de hecho en las redes sociales en la Serie Mundial del 2020. Un equipo muy completo y bueno, se enfrentarán o a los Padres de San Diego o a los Mets de Nueva York. Una serie que ha estado bastante pareja. Max Scherzer sorpresivamente le conectaron 4 jonrones, algo que es muy raro que ocurra en su carrera. Luego le toca a Jacob deGrom. Tuvo una salida regular, aceptable. Sin embargo, uno diría que se podría esperar más sabiendo lo que es deGrom, pero no es el mismo este año, hay que decirlo. Y bueno, Yu Darvish, a pesar de que algo que lo caracteriza en los últimos años, acumula muchos picheos, no es modesto en ese aspecto, pero supo realmente manejar después que logró retomar el comando de los lanzamientos a partir del tercer cuarto inning en ese primer encuentro. Después de allí se puso cuchillo, como decimos coloquialmente. Y bueno, para este tercer encuentro de la serie del comodín forzado por los Mets de Nueva York, se enfrenta Chris Bassitt a Joey Musgrove. Un duelo que realmente vale la pena ver también. Me gustaría que me dejaran en sus comentarios respecto a las 3 series que ya están definidas divisionales, una por la Liga Nacional, 2 de la Americana. ¿Qué opinan al respecto? Y por supuesto también qué opinan quién gane este último encuentro de la serie del comodín, los Mets de Nueva York o los Padres de San Diego. Muy parejo a mi parecer. Y ahora sí comenzamos con las noticias más relevantes de la semana en el mejor béisbol del mundo. Los Mets designaron para asignación al receptor Michael Pérez. El movimiento abrió una lista de 40 hombres para el derecho Tyler McGill. Pérez había sido adquirido para Nueva York desde los Piratas a mediados de julio y había sido designado para asignación por Pittsburgh, así que Nueva York lo trajo a bordo por consideraciones en efectivo. Pasó la mayor parte de su mandato como profundidad de menores superiores, apareciendo en solo 6 juegos de Grandes Ligas. El backstop batió en AAA para 183, 231 y 317. Los Rangers de Texas planean reunirse con el venezolano Martín Pérez y sus representantes en Octagon la próxima semana, dijo el gerente general Chris Young en la conferencia de prensa del fin de temporada. Pérez, un agente libre, ha expresado interés en volver a firmar con Texas en varios puntos este verano
y Young dejó constancia de su interés en retener al zurdo de 31 años. Originalmente firmado por los Rangers como aficionado de Venezuela, Pérez se ubicó entre los mejores prospectos de picheo del deporte. Terminó sexto en la votación del novato del año de la Liga Americana en 2013 y se parecía mucho a un lanzador en ascenso. Pérez firmó una extensión de contrato por 4 años y $12.5 millones, que incluía 3 opciones de club después de esa temporada de novato. Luego de 11 años en las mayores, Pérez registra su mejor campaña. Los Rangers le dieron nuevamente la oportunidad y figuró durante un tiempo considerable como líder del departamento de efectividad de todas las grandes ligas este año. Los cambios en los Reales de Kansas City continúan. Poco después de concluir una temporada de 69 ganados y 93 perdidos, Kansas City anunció que el manager Mike Matheny y el entrenador de lanzadores Carl Edred no regresarán en 2023. Los Reales habían ejercido una opción de club para 2023 sobre los servicios de Matheny en los entrenamientos de primavera, pero será relevado de sus deberes una temporada antes. La noticia llega unas semanas después de que los Reales hicieran un cambio en la oficina principal. El presidente de operaciones de béisbol Dayton Moore fue despedido a finales de septiembre y el gerente general JJ Picollo se encargó de dirigir las operaciones de béisbol. La primera decisión importante de Picollo es hacer un cambio de liderazgo en el clubhouse y los Reales ahora centrarán su atención en encontrar un nuevo patrón. Los Padres de San Diego anunciaron que enviaron al derecho Mike Clevinger a la lista de lesionados debido a una enfermedad. Su compañero derecho Navid Crismatt fue llamado en el movimiento correspondiente. Clevinger, de 31 años, estaba listo para comenzar el último juego de la temporada, pero fue descartado debido a esta enfermedad. La prensa informó que el equipo aún está esperando los resultados de una prueba de COVID y también informa que Clevinger ha estado lidiando con un dolor en la rodilla últimamente. Recordemos que se perdió tiempo a principios de este año debido a un esguince de rodilla. El toletero de los Nacionales de Washington, Nelson Cruz, le dijo a la prensa que se someterá a una cirugía en el ojo izquierdo a finales de octubre debido a una inflamación que bloquea su visión. Se espera que reanude las actividades en 6 a 8 semanas aproximadamente, lo que debería darle tiempo suficiente para estar listo para los entrenamientos de primavera. La línea de tiempo estimada que proporciona Cruz es interesante ya que se alinea con su caída en el plato. Fue un bateador superior al promedio durante 14 años consecutivos desde 2008 hasta 2021, aunque disminuyó en la segunda mitad del año pasado. Comenzó la temporada con los Mellizos y batió 294, 370 y 537 para un WRC Plus de 142. En julio fue cambiado a los Rays. Desafortunadamente para Tampa, la producción de Cruz cayó casi de inmediato y terminó bateando 226, 283 y 442 como Ray para un WRC Plus de apenas 95. A pesar de ese lento final de temporada, los Nacionales en reconstrucción le dieron a Cruz un contrato de 15 millones por un año más de opción mutua. Y de esta manera llegamos al final de la cápsula beisbolera de hoy domingo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificación para que puedan llegar todos los videos, tanto los miércoles como los domingos, sobre los análisis y las noticias del mejor béisbol del mundo, patrocinada por la casa de apuestas deportivas BetSuite. Recuerden seguirlos en sus redes sociales. Hasta el próximo miércoles.